industrial paraguaya se pronunció con relación al aumento de las tarifas anunciada por la ANDE. Aseguran que afectará de manera negativa a gran parte de la población, especialmente a las pequeñas y grandes empresas. Dependiendo del tipo de industria, el costo de la energía eléctrica tiene un mayor o menor peso en los costos operativos. No obstante, la suba en la tarifa anunciada por la ANDE estipula que el incremento sería del 20% para los usuarios que cada mes utilizan energía por más de 500.000 guaraníes, por lo cual prácticamente todo el sector productivo se vería afectado. Una situación que desde las empresas consideran injusta, atendiendo a la calidad del servicio y el momento que vive el sector. Yo creo que es un poco inoportuno. En los últimos 6 meses tenemos una recesión, sobre todo en el sector comercial y también en el sector industrial, bastante importante, cerca de un 30%. Están subiendo las cosas y ahora tenemos un incremento de la energía eléctrica de un 20% y posiblemente dentro de poco vamos a tener otra del agua también, ¿verdad? Entonces se va a disparar la inflación. Dicen de vuelta de que si suben van a mejorar el servicio. Yo creo que normalmente se tendría que mejorar el servicio y entonces la gente va a pagar con mayor espíritu, mayor gana, ¿verdad? Pero si vos tenés un corte de energía una vez por semana, mucho espíritu no tenés para pagar un sobrecosto de la energía, ¿verdad? Como consecuencia, en la mayoría de los casos el costo operativo deberá ser transferido al precio final de los productos dependiendo del rubro, lo cual afectaría principalmente a las que producen para mercados internacionales. ¿Verdad? Las empresas exportadoras trabajan con un margen muy, pero muy pequeño porque como nosotros no tenemos mercado y nuestras industrias son mucho más pequeñas que la de la región, entonces hay que competir muchísimo en precio. Entonces ellos son los que más van a ser perjudicados. De acuerdo a fuentes de la ANDE, las facturas con los nuevos precios ya serían emitidas a mediados del mes de abril.